todos bienvenidos una vez más. Este es ya nuestro segundo episodio del juego interno, así que muy entusiasmados y con mucha ilusión de estar acá de vuelta y a ver qué pasa. Soy Carlos. Yo soy Albert y, como decías, muy contentos de este episodio. Creo que puede ser muy potente. Es una persona que creo que por desgracia, con una historia complicada, pero también con cosas muy bonitas. Y creo que va a ser interesante, con ganas de compartirlo con vosotros, con ganas de explicároslo y de que, como decimos, que la gente pueda llevarse algo de todo Y, esto. y creo que ya lo decía, o sea, es muy potente y, y a ver, que cualquiera diría que no iríamos a temas tan profundos de inicio, pero creo que nos da para esto, o sea, la intención, ya lo mencionábamos en el primer episodio cuando hablábamos de por qué estábamos haciendo esto, es poder trasladarles a todos ustedes toda esta información, todas las experiencias, todo el aprendizaje de las personas con las que trabajamos, de nosotros mismos, desde Atempo, y, y que haya este intercambio, ¿verdad? Que creo que es mucha de la idea de cuando pensamos en el proyecto del podcast, de poder llevar conocimiento, información que podamos intercambiar, que veamos también esa parte de cómo estamos manejando nuestro juego interno, nuestra mente y cómo vamos por la vida en diferentes situaciones, ¿verdad? No sé, Albert, creo que tu experiencia también en este tema es importante. En mi caso también sucedió y es que hoy vamos a hablar un poquito también del tema de lesiones y ese manejo. Y, y es algo que sin duda eh, te cambia, te cambia y algo pasa. Ujú. Totalmente. Hoy hablaremos, como bien dices, principalmente porque es un poco el tema que nos atañe con el invitado que tenemos hoy. Hay mucha más historia detrás, va a tener tiempo de explicarla. Yo lo conocí hace, él nos dirá un poco mejor, pero ya hace más de un año. ¿Sí? Dos o ¿Dos? tres, yo creo. ¿Sí? Bueno, yo ya me salto, que como siempre tenemos a Jaime Sí, Gallego, sí. ¿vale? Jugador profesional de handball, últimas Sí, 2 temporadas jugando en el Fútbol Club Barcelona. Un crack, un crack, todo lo que Sin tiene duda. grande lo tiene de buena persona y de buen tío. Pero ha pasado episodios importantes, sí, y nos lo contará él y iremos viendo qué sacamos de ello. Ah, por desgracia, el deporte, tanto de alto rendimiento como que no está exento de lesiones, no te quedas fuera de esto. Puedes cuidarte mucho y tenerlas. Hay algunas más previsibles, otras que menos, unas más graves, otras menos. Yo nos contará un poco de todo y sobre todo cómo lo ha ido viviendo. Tú decías ahora, ¿no? Que empezamos fuertes, sí, aquí no nos dejamos nada. Justo ayer me mandaba un WhatsApp y dice, joder, qué profesionales, vais con todo, Tú sí haces las cosas, las haces. Pues por supuesto, si lo hacemos, Esa es la lo idea, hacemos seguro. bien, pero sobre todo por varios motivos. Por respeto a la gente que se sienta aquí delante, en este caso a ti, Jaime, y por respeto a la gente que espero que nos empiece a escuchar cada vez más, porque como decías, y lo recordaremos en varios episodios, por no decir siempre, hay una finalidad muy grande con este podcast, que es el de tratar de llegar al máximo de gente posible, ayudarlos, compartir historias que no todo el mundo tiene al alcance, compartir historias que no son las de Ricky Rubio, que por Claro. suerte tuvo una valentía enorme de compartirlas con Jordi Évole, porque no tienes alcance, pero también es gente de nuestro día a día, en este caso jugador profesional, que ha podido vivir de esto, pero que, bueno, no pueden tener la repercusión mediática de otros, pero que realmente están a nuestro lado. Entonces creo que nos puede llevar mucho a gente que haya vivido esto, pueda vivir esto, o no necesariamente han tenido que vivir esto, pero sí que seguro que nos puede ser de muchísima utilidad. Sin duda, yo creo que también por ahí en cuanto a todo lo que hacemos, ya lo hemos dicho, o sea, hablar de psicología parece sí, que todavía en algunos espacios es tabú, pero hablar de las lesiones dentro del espacio de la psicología también muchas veces eh, pasa desapercibido. Creo yo que le hemos puesto atención a muchas cosas y ahora también le queremos poner un poco más de atención a esto y creo que la mejor forma es empezar a hablar un poco más sobre esto, ¿verdad? O sea, todos nos trazamos objetivos en la vida, tenemos metas que alcanzar, hacemos o no a veces un plan, nos lanzamos, vamos a por ello, pero son estas cosas en este caso una lesión, pero esos accidentes, lo voy a llamar de esa manera, que ocurren en la vida y que te cambian todo, o sea, que te cambian el plan tal vez, que te Ujú. cambian el objetivo
Y también creo yo que esa capacidad, y ya lo iremos hablando, por supuesto, ya vamos a dejar que Jaime empiece a platicar con nosotros porque Perfecto. no me quiero entretener mucho con esto, pero te cambia la perspectiva, te cambia posiblemente el plan, te cambia el objetivo, pero es esa capacidad de adaptación que también es muy importante aprenderla a gestionar y cómo eso puede hacer que vuelvas más fuerte o que digas, bueno, cierro esta etapa y voy a otra, ¿verdad? Pero, a ver, Jaime sabe bastante de superar estas situaciones y... pues Sí, no los entretenemos más. adelante. Buenas, pues nada, encantado de estar aquí. Ya habéis metido una introducción bastante hablando un poquito del tema de lesiones, de mi persona y la verdad que estoy muy familiarizado, por desgracia, yo creo, en este tema y bueno, vengo a contar un poquito mi historia, intentar ayudar a gente que esté pasando por situaciones parecidas y a pasar un buen rato. Ah, yo que he tenido la suerte de conocer a Antecia, ¿no? Y cada 2 años ya. Sí, Empezamos nos cuando tú fichaste por el conocimos, Barça, yo jugaba en Torrelavega ¿correcto? y yo compartía piso con un amigo en común que es Martí Villoria. Y yo me acuerdo de Martí decirme, oh, yo tengo psicólogo esta tarde y pasaba por ahí por el salón y Es veía en la verdad. tablet, Y y veía en la tablet conectado a Martí con Albert, tal, y Martino tiene el físico de Jaime, Ah, vale. pero es extremo. sí, Y yo vi a pasar y digo, este sí que juega handball. Y sí, sí. y ahí nos conocimos y luego ya como, bueno, me vine aquí a Barcelona a jugar estos 2 últimos años y empecé a trabajar con Albert de cara un poco a todas estas temporadas que también al llegar a un club de máximo nivel, pues no es fácil lidiar con ciertas situaciones. Es que hablaremos de lesiones, pero él también pasa en el mundo del handball, Claro. que lo conozco un poco, sobre todo en España. Hay clubes muy buenos. Torrelavega es uno de ellos que lleva unos años haciendo temporadas muy buenas, si no me Ujú. equivoco. Pero está el Barça. Y el Barça gana, ¿cuántos años lleva ganando la liga? La No sé Sobal. si 10 o 15 por ahí. Vale, Y estás hablando del mejor. Sí, sí, no, un y que el Barça, bueno, dominio. de hecho Jaime tiene una Champions Hmm. en su palmarés y 2 ligas en 2 años, de verdad, ¿no? Sí, sí, Y sí. este año llegaste a la Final Four con esa Final Four épica de los resbalones y las Sí, tarjetas y todo. Entonces yo creo que también ahí es un componente que si se nos da, se Seguro. puede salir de muchos deportistas, hablamos a veces, ¿no? Deporte, fútbol, vale, hay muchas cosas de como un jugador que él ya era profesional, porque en Torrelavega eras sí. No, profesional, yo al final desde los 17 años, ahora tengo 23, he tocado el mundo semiprofesional al principio y luego ya una vez llegas a Sobal, profesional. también Yamal del handball. Pero es verdad lo que dice Albert, ¿no? Que al final aquí en España la liga ya no tiene, por desgracia, el nivel que tenía antes, cuando equipos históricos, Ciudad Real, Portland, San Antonio, y el Barça sí que ha mantenido ese, digamos, ese nivel en la sección de handball y el resto de equipos poco a poco está creciendo, pero Hay hay mucha una diferencia. diferencia sustancial, digamos, entre el segundo o tercer clasificado y el Barça. Pues ahí hay un cambio interesante, ¿no? Como Sí, paso sí. ya decíamos, ¿no? De que ya es un tío que ya se dedica a esto, pero en Torrelavega que hay diferencia, teniendo que de nivel, de recursos, de sueldo, de muchas cosas, se viene al Barça, pero principalmente tú, Jaime, has sufrido 2 lesiones. Tú, unos cruzados, que Sí, ya es una lesión grave, pero sobre todo hay una nueva que aparece hace un año más o sí, menos, un poco más. inesperada, Sí. y es jodida. Hasta donde tú quieras. ¿Qué nos puedes contar de esta? En cuanto Eh, al contexto de lesión y después, ¿no? A sí, nivel Claro, emocional, mental, cómo todo esto va afectando. sí, no, en cuanto a la lesión, pues sí, hace un año, y más de un año ya, un año y medio o así, eh, pues de la noche a la mañana me empieza a molestar el tobillo sin haber tenido ningún golpe ni nada, ¿no? Y se me empieza a hinchar, empiezo a sentirlo incómodo. Y bueno, pues me acuerdo de estar en el gimnasio una mañana, por la tarde sentarme en el sofá y casi no tener dificultades para caminar, ¿no? Y bueno, pues ya después de todo este proceso, ya estaba aquí en Barcelona, pues como os podéis imaginar, pues muchísimas pruebas de por qué había pasado, tal, bueno, y al final en lo que ha repercutido es que la articulación del tobillo la tengo con mucho desgaste, digamos, y a día de hoy no puedo practicar deporte de alto nivel y me estoy centrando un poco más en la recuperación de recuperar mi vida diaria, mantenerme con una actividad física, de ir al gimnasio, poder caminar correctamente y demás. Pero bueno, está siendo un proceso largo y complicado, sí. A mí un siempre, es poco que, sin palabras, sí, ¿verdad? Porque tú, te, yo lo te, conozco te y mueve. aparte
tengo la suerte de haber hecho una amistad con él Sí, y con Claro. Martí, ¿no? Y nos vamos viendo. Nos lleva a comer a sitios celíacos, porque él es celíaco, pero de momento está cogiendo sitios buenos. Y Bueno, pero hay buenos sitios. Sí, sí, no, no, no. Yo tiraría mucho. Y lo escuchaba y decía, joder, es que lo he vivido todo y qué putada, ¿no? sí, sí. Sí, Qué putada. ¿Cómo te llega de la noche a la mañana? Como dices tú, es que Sí, aparte me acuerdo que era en sí, diciembre, que tú Navidades, tenías que ir sí. para Madrid, ¿no? Sí, Pues sí, desde estaba como ahí, unos días de vacaciones justo al acabar la competición y nada, eso, con lo que he hace, dicho de la noche a la mañana. hace unos meses había sido campeón de Europa. Mm. Me acuerdo que estamos hablando, hostia, me molesta un poco, no, me voy unos días, yo creo que se va a calmar, se va a Sí, bajar. Y a mí me parece un tema, la incertidumbre. O sea, claro. pasamos, permíteme que diga pasamos, porque mm, yo quise acompañarte ese proceso, tú me dejaste, pues sobre todo tú pasaste, un tiempo de muchas incertidumbres, no sabíamos qué era. sí. Eso es una mierda. Sí, sí, al final es lo peor, o sea, cuando no sabes lo que tienes y a día de hoy ya Albert lo sabe, tengo que seguir como un poco ¿cómo se dice? Pendiente, ¿no? Que me sigan un seguimiento los médicos para poder encontrar un diagnóstico claro y un tratamiento para ello, pero sobre todo la incertidumbre es lo peor porque tú al final no te puedes poner objetivos de ningún tipo. Yo me acuerdo que cuando me pasó pues esto eran vacaciones de Navidad y era como, bueno, pues a ver si se me pasa y puedo salir en Nochevieja con mis Claro. amigos. Ese era, me acuerdo, el primer objetivo, porque fue como un 20 o así. Digo, bueno, se me pasará y en Nochevieja a ver si puedo salir un rato a tomar algo con mis amigos. Y, y claro, poco a poco ya pasas de Nochevieja a, bueno, empezar a entrenar en enero y ves que no llega, ves que el primer partido tampoco llega. Entonces es ahí cuando yo creo que se necesita un poco un cambio de chip, que también un poco lo del cruzado que había tenido unos años antes me ayudó mucho, ¿no? En ponerte objetivos a corto plazo y realistas y sin prisa, ¿no? Porque al final, cuando tú te marcas un objetivo y ves que no llega, pues esto de, por ejemplo, venga a ver si juego el primer partido de liga en Claro. enero, cuando me sucedió, ¿no? Y ves que no llega, te frustras mucho, ¿no? Entonces llega un punto, ¿no? Que cuando ya llevas, pues eso, un tiempo y la progresión está siendo lenta, yo creo que tienes que hacer como un cambio de chip, de mentalidad, y decir, vale, esto va a ser largo, lo está siendo, va a ser largo y hay que tomárselo como una carrera de fondo, no como un sprint, ¿no? Yo creo que esa es un poco la clave en cuanto a las Claro. lesiones de este tipo y largas, sobre todo. Y que lo vas viendo, me llamó mucho la atención esto que mencionabas, ¿verdad? O sea, recordar también cómo fue la anterior, Mm, que te da también esa idea de, bueno, tengo que llevar un proceso, tengo que cambiar objetivos o establecer objetivos de diferente forma mm, y ante eso ir manejando la incertidumbre de la que Albert hablaba, sí, ¿verdad? Porque es una gestión que tienes que hacer tanto mental como emocional sí, de hacia dónde te va a mover eh, tu proceso de recuperación y que, a ver, yo como estoy todavía un poco desencajado porque realmente es sorprendente, o sea, y te lo imaginas y dices, o sea, de la noche a la mañana pasa esto y no entiendes y sí. lo que decías, o sea, todavía en ese seguimiento de médicos, de terminar de tener un diagnóstico claro, a pesar de que estás trabajando con objetivos claros, de que estás tratando de ordenarte, la incertidumbre no desaparece. No, no, claro, al final tienes que reinventarte un poco porque, por ejemplo, comparándolo con el tema del cruzado, ¿no? Al final es una lesión que, por desgracia, sufre mucha gente, muchos deportistas, y al final tú ahí tienes unos plazos que pueden ir un poco más lentos en unos que en otros, pero tú sabes que más o menos pues tienes que estar caminando no sé cuánto tiempo después, luego tal. Entonces al final es una lesión que a día de hoy está muy presente en el deporte de élite, sobre todo, y, mm, y los plazos están establecidos y más o menos tú sabes por lo que vas a pasar, ¿no? Porque has tenido compañeros que lo han sufrido, te cuentan y al final un poco te ayuda a prepararte, ¿no? Pero esta lesión en el tobillo ha sido pues un poco de completa incertidumbre, ¿no? De no saber si podré volver a jugar a balonmano, reconducir tu vida un poco en todos los aspectos, ¿no? Porque tú al final cuando sales de casa con 17, yo salgo de casa con 17 años para jugar a balonmano, ¿no? Y vas pasando por ciudades y como que no concibes tu vida sin el balonmano, ¿no? Y al final cuando te pasa algo así, pues te das un poco cuenta que el balonmano no lo es todo, ¿no? Que hay cosas mucho más importantes en la vida, ¿no? Porque al final tú cuando
cuando llevas mucho tiempo, pues no sé cuánto tiempo estuve, pero sin poder caminar, ¿no? Con muletas, pues al final dices, joder, si es que el balonmano, o sea, no importa, ¿no? Lo que importa en uno es Claro. estar bien, tener salud, ¿no? Sentirse querido por familia, amigos. Y entonces un poco, pues poco a poco, al final es con lo que dicen, ¿no? Al final la vida te da hostias, ¿no? Y tienes que un poco reinventarte y recuperarte y también, pues obviamente con el trabajo que ya hablaremos, pero de que veníamos haciendo con Albert y que pues toda mi familia, mis amigos y todo el mundo ha seguido ahí, ¿no? Apoyando. Y yo creo que, bueno, a día de hoy pues estoy más preparado por si algún día tiene que llegar el momento de que tenga que decir que no al deporte profesional o vincularme de algún otro tipo de forma, pues estar preparado mentalmente para Claro. ello. Y que, y no sé qué piensas al ver de esto. Me viene porque me gusta mucho leyendo entre líneas también un poquito el tema de reinventarte, que pasa mucho por esa identidad que uno tiene como deportista, o sea, tu identidad como jugador de balonmano y decir, bueno, ahora, ¿qué pasa con esto? Me tengo que reinventar, ¿qué tengo? O sea, ¿cómo percibes tú posiblemente el que se haya visto afectada esa identidad tuya como jugador de balonmano? Pues a ver, al principio es duro, como he comentado, ¿no? Al principio, pues tienes que hacerte fuerte, ¿no? Y pensar que, bueno, que el balonmano no lo es todo y que tengo, por suerte, y he tenido en Madrid cuando empecé a jugar todo un grupo de amigos que no están vinculados a balonmano y que cada uno está haciendo su camino, su vida en su vida y al final tú ves otros ejemplos de que, bueno, que al final ha habido deportistas que han tenido que dejar de practicar el deporte o cosas así, ¿no? Y al final yo creo que siempre hay que estar preparado, ¿no? Y por eso desde casa también mis padres siempre ha sido estudia, estudia, porque esto el deporte nunca se sabe cómo puede acabar y al final los deportistas no tenemos una carrera muy larga, ¿no? En balonmano, pues más o menos 35 años o así. Entonces, al final, los estudios también son importantes y yo creo que sobre todo eso, una educación desde casa y el poder estar preparado y con el tiempo también, yo creo, ¿no? Que el tiempo es, obviamente, es necesario, ¿no? Y es lo que se dice de que el tiempo al final lo cura todo, ¿no? Pero eso, también eso es importante, un trabajo mental de poco a poco irse encauzando y poco a poco ir visualizando, ¿no? Lo que puede depararte el futuro, aunque nunca lo vas a saber al 100%. Aquí hay muchos tópicos, pero son totalmente reales. Y es genial que tú, Jaime, nos cuentes el tiempo lo cura todo, ¿no? Todos estos que pueden sonar tópicos porque tú lo has vivido en primera piel. O sea, y también recapitular un poco para ir ordenando y que la gente pueda ver qué hay aquí. O sea, no sé hasta qué punto la gente que nos está viendo le está dando el valor que tiene y es... Jaime hacía 6 meses, 7 meses que había ganado la Champions, que era campeón de Europa con 21 años. Tenías 21 Sí, para 22, 22 que por ahí, cumples en sí. diciembre, ¿no? Sí. Am, y de golpe le pasa eso, ¿vale? Claro. Y tiene, me acuerdo porque, me acuerdo casi de todo el proceso. Tienes una capacidad de adaptarte realmente rápido para lo jodido que era. No sabían si era una lesión infecciosa, una lesión de no sé qué, reumática. O sea, había muchas dudas ahí. Yo me acuerdo que relativamente rápido te preguntaba y me decías, mira, Albert, quiero volver a andar. Mi mejor tío es volver a andar. O sea, Jaime pasa de esto y ahora hoy el hecho es ya vas sin muletas. Pero has estado con muletas mucho tiempo. O sea, Sí, sí, sí. había incluso la duda, ¿no? Yo voy un poco a, no al salseo, sino a lo profundo de lo que tú has vivido que la gente no sabe. Y es Sí, de si volvías a andar o no. O sea, campeón de Europa, no sé si voy a volver a andar. ¿Sí? Eso es sí, así. sí, sí, eso es así. ¿Vale? Y hay una capacidad de trabajo y de lo que decía él, cambiar otra vez expectativas, el enfoque. No, pues ahora vuelvo a andar y mi foco está en esto. Y te das cuenta de la salud, bla, bla, bla. Y eso creo que a Jaime lo tuvo muy bien. Pero es que previo, si vamos más a la parte deportiva, ¿no? Sí. Psicología deportiva, él ya cuando se incorporó en el Barça también estaba en la fase final de unos cruzados. am, y ahí también hay todo un trabajo mental, que es un poco por lo que empezamos a trabajar, Mm. de entender cómo tu cuerpo y tu rodilla tenía que responder a otro nivel, porque al Mm. final pasabas al mejor equipo de Europa y ese detallito de unos cruzados, ese Sí, segundo, ¿no? Del que al bloqueo a final la te... izquierda, a la sí. derecha, no me Claro. acuerdo, te hacía la diferencia. Te hacía la diferencia de jugar o no jugar, Mm. ¿no? Cuando el uno contra uno, giro a la izquierda, que eras un Sí, poco... me pasó en la rodilla derecha, pues el impulso, digamos, hacia la izquierda es el que más te cuesta. Y era un segundo, pero claro, ese nivel, le ganaban la espalda, no jugaba. Pues
Todo ese proceso que ha sido muy bonito porque llegamos de tener pocos minutos a terminar jugando minutos Bastante. muy importantes en competiciones muy importantes, venía de era entender, y me acuerdo de las primeras sesiones que dije, Jaime, ¿cuál es nuestro nivel ahora mismo? ¿No? Y nuestro nivel, Sí, ahora somos un 5, es verdad. Ah, pero ya sé que puede ser mucho más. Pum. Y él aceptó muy rápido, y cuéntanos un poco eso, cómo eras un jugador de un nivel X, por debajo de lo que tú podías ser, pero cuando asumimos eso y lo entendimos, te pusiste a trabajar acorde a ese nivel y terminaste, bueno, terminaste jugando lo que has jugado. sí. No, al final es lo que acabas de decir. Tú pasas, digamos, de ser un chico joven, es verdad que ya había debutado en la selección absoluta y demás, pero un chico joven que destaca en un equipo de Asobal, pasas a compartir vestuario con los mejores jugadores del mundo, jugando Champions, jugando Mundial de Clubes, todos internacionales con su selección, que yo recuerdo pues en Torrelavega había igual 2, 3 internacionales por equipo en los equipos de arriba. Aquí en el Barça todos. En los parones de selecciones no se quedan los dos lesionados que haya o quien sea. Entonces es como que pasas de un nivel alto a un nivel top mundial, ¿no? Y nosotros teníamos, como has dicho, el pequeño lastre, digamos, de que había estado prácticamente pues, un año parado, porque si coges lo que dura la lesión de cruzado, me acabó justo cuando terminaba el verano y yo ya no jugué más para recuperar en verano y empezar la pretemporada pues después de unos cruzados en el mejor club del mundo y por eso fue complicado al principio, ¿no? Porque tú ves que es verdad que siempre Albert sabía que el trabajo no se negociaba y que siempre se iba a dar el máximo en todo, ¿no? Pero desde el punto de vista físico y mental digo que siempre hemos intentado dar el máximo en todo y, pero aún así al principio es complicado, ¿no? Porque tú ves lo que dice Albert, no te ves, ¿no? Dices, joder, igual te pueden incluso entrar las dudas, ¿no? De decir, joder, igual no valgo para estar aquí, ¿no? Y poco a poco marcándote objetivos pues en Asobal, ¿no? Que yo ya había jugado muchos partidos en Asobal. Oye, en Asobal yo cuando juegue tengo que ser siempre un 7,5, 8 todos los partidos, porque desde aquí vendrán los minutos importantes en Champions y demás. Entonces nos marcamos unos objetivos un poco así, ¿no? De a corto plazo, a un mes vista o a los próximos partidos. Y poco a poco fuimos subiendo nuestro nivel. También el trabajo físico en el club, pues poco a poco hizo que las molestias o estas cosillas que al principio en los entrenamientos, al acabar los entrenos sí que me molestaba más, pues poco a poco todo fue desapareciendo y al final pues te encuentras diciendo, joder, pues al final me veo bien y puedo competir aquí, ¿sabes? ¿Por qué no? Y para meternos ya un poco más todavía en la parte de todo ese proceso mental que llevaste, porque creo que hacia eso nos va tirando muchas de las cosas que mencionabas. ¿Cómo fue para ti esa gestión ya un antes y un después, digamos, de no tener ese apoyo a empezar a tener el apoyo directo y el acompañamiento, en este caso de Albert? Sí, pues mira, yo al principio, como he dicho, jugaba en Torrelavega y ahí pues no un poco no sabía, ¿no? Ni muchos compañeros míos de allí no tenían, ¿no? Un psicólogo o demás. Y bueno, creo que ahora se está dando mucho más bombo al tema, ¿no? Y es un tema súper importante. Y yo es verdad que no lo conocía, también eres joven y piensas, Buah, a mí no me para nadie, ¿no? Lo A mí típico de, estas cosas no me Claro, pasan, ¿no? sí, ajá. lo típico que piensa cualquier joven con 20, 19 años, ¿no? Y claro, yo llevaba pues eso de 4 o 5 años jugando a balonmano semiprofesional y profesional y había llegado a Sobal y no me había pasado ninguna lesión, ninguna situación complicada. Digamos que mi progresión había ido, digamos, en aumento, en crecimiento y cuando estás bien y las cosas te salen bien, pues no piensas en las Claro, no lo cosas, ves. claro, no ves nada. Y ya cuando me pasó lo de la rodilla, pues pasas mucho tiempo en el gimnasio, conoces a otras personas que les ha pasado lo mismo. Al final te enfocas tú solo, te das cuenta que aunque el balonmano es un deporte de equipo y obviamente todo se basa en el equipo, al final tú necesitas cuando te pasa algo de esto dar un paso al lado, recuperarte y hacerte fuerte tú mismo y luego volver, ¿no? Y yo creo que es súper importante el entender eso, ¿no? Porque al final yo creo que es mejor pronto darse cuenta, ¿no? De que tienes que dar un paso al lado un tiempo para luego poder volver más fuerte, ¿no? Y yo en esa época en Torrelavega, cuando empecé con la recuperación, pues
me apoyaba mucho en la familia, amigos y en el equipo que tenía de pues, más lesionados y fisios y demás. Y ya cuando pues eso, conocí la historia de Martí, de que estaba trabajando con un psicólogo de Barcelona, tal, me surgió a mí también el tema de fichar por aquí, ¿no? Y justo yo estaba acabando este proceso y dije, joder, ¿por qué no? Yo creo que es súper importante ahora que va a ser un cambio, digamos, muy drástico en mi vida, en que encima estoy acabando un proceso de recuperación, ¿por qué no empezar con un psicólogo que me ayude, ¿no? Desde el tema mental, encima que Albert, bueno, había tenido mucha experiencia como deportista y todos estos temas, pues los ha tratado y los conoce, las lesiones también, por desgracia. Entonces, creo que fue como perfecto de justo dar el paso de venir a Barcelona con lo que estaba pasando el proceso de recuperación que estaba ya finalizando. Pues yo creo que fue el perfecto momento para empezar con un psicólogo deportivo y poco a poco ir entendiendo pues que también había que trabajar el tema mental, ¿no? Que era muy importante y bueno, yo descubrí bastantes cosas que no conocía, ¿no? De pues todo dejarlo por escrito, unos objetivos para cada partido, no sé. Yo descubrí un mundo que no había conocido antes, por desgracia, y la verdad que el dedicar, pues eso, 1 o 2 horas a la semana solo a esto, a hablar de cómo han ido las semanas de entrenamiento, los partidos, poder desahogarte con alguien que encima te entienda desde su situación, pues yo creo que me cambió el enfoque por completo y gracias a eso, pues como ha dicho Albert, pues conseguimos volver a tener minutos y sentirse importante y decir, joder, algo para jugar aquí, ¿sabes? Aprovechamos la historia de Jaime un poco también para romper algunos de los mitos, ¿no? Claro. ¿No? La psicología. Es verdad que dice, pues es muy importante poder hablar con alguien, poder desahogarme, ¿no? Pero tú nos contarás mejor. Hemos hecho mucho curro de realmente trabajo mental. Mm. Has hablado muchísimas veces, has dicho no sé ya cuántas veces, objetivos, ¿no? Sí. Me acuerdo que trabajamos muchísimo con objetivos. Am, Aparte de esa parte de desahogarse, ¿no? De tener a alguien con quien compartir las cosas, con quien poder expresarse, alguien que tenga otro punto de vista, ¿puedes contarnos algo? Yo contaré algo de trabajo mental que hayas hecho que te haya servido para chavales que puedan estar escuchándonos. Yo pondré un ejemplo. Yo me acuerdo con Jaime y me acuerdo que fue el primer partido que te convocaron en Champions, en el Palau o fuera, no me acuerdo, creo que fue. Palau, ¿no? Bueno, el primero fue fuera y luego cuando Sí. ya jugué un poquito más fue en el Palau que estuviste tú, Que me me acuerdo. acuerdo que me llamaste, yo estaba yendo a Tarragona y estaba en el coche hablando y llegamos a poner objetivos en tres escenarios distintos y uno de ellos era si no jugaba nada. Sí. Tú Vale. imagínate que estás en el banquillo, el partido está... Eso que no estás para salir, el entrenador decide que no te pone. O sea, o sea, tú estás trabajando para eso. O sea, Jaime lleva 24/7 trabajando para jugar un minuto en Champions, pero a lo mejor no le pone. Me acuerdo que pusimos Sí, objetivos sí, de qué sí. hacías, cómo animo en el banquillo, cómo estoy cuando hay cambios, qué hago cuando el de mi posición está jugando, cómo analizo esa jugada. O sea, había un montón de cosas, ¿no? Palabras Sí. clave, me acuerdo. O Y sea, que... perdón que te interrumpa, que creo que es importante mencionarlo, y es que también juegas estando en el banquillo, Claro, claro, claro. y muchas veces lo olvidamos, ¿verdad? Así que me parece súper interesante, Y sí. y me acuerdo que fue ese partido que jugaste 4 5 6 Sí, minutos. muy poco, Al sí, al final, en final. defensa, Mm. sobre todo en la rotación de Sí, sí, defensa, sí. brutal. Que salía en Y defensa y es verdad que era un poco eso lo que habíamos trabajado. Uno de los escenarios era ese, voy a jugar pues máximo 5 minutos, ¿no? Y me acuerdo que habíamos trabajado pues tema de, oye, yo tengo que dar mi sello, ¿no? Me acuerdo que decíamos tú tienes que mostrar tus puntos fuertes, ¿no? Y que intentar que no se vean los débiles porque al final tú cuando, digamos, debutas en Champions y encima eres un chaval, pues el equipo contrario va a ir a por ti, digamos, va a ir a buscarte. Y me acuerdo que sí, que trabajamos en todos los escenarios. Luego también hemos trabajado separando mucho defensa y ataque, ¿no? Poniendo qué objetivos y qué puntuación o qué notas en función de cada partido queríamos tener en defensa, en contraataque, en ataque. Bueno, hemos trabajado todo y yo no sabía, lo que estaba diciendo antes, que no sabía que al final todo se planteaba y con Albert, como ha dicho, todos los escenarios posibles, porque al final el deporte es imprevisible, ¿no? Al final no vas a tener una hoja de ruta clara siempre, ¿no? Entonces nosotros siempre abríamos todos los escenarios y planteábamos muchos objetivos partido a partido, como dice el Cholo. sí, sí. Pero fíjate, es que yo vuelvo, ¿eh? Porque a mí realmente me Sí, tocó y como tengo
la suerte de seguir teniendo una narración, te planteas 1000 escenarios, ¿sí? Pasas de Torrelavega, por los respetos, un club que está trabajando muy bien, al Barça, Champions, pasas de no jugar, a jugar un poco, a jugar en Asobal solo, a estar convocado en Champions, a jugar 4 minutos en Champions, a jugar... Bueno, pum, pasas a muchas cosas. Pero planteas todos los escenarios y el único que no planteas es que te pase lo que te pasa a ti. Que es que te sale algo en el tobillo que nadie sabe lo que es, que vas a los mejores médicos con 1000 pruebas, con todo el club ahí y volvemos a empezar, ¿no? Sí. Ya lo has contado un poco, pero ¿y ahora qué? ¿Este volver a empezar qué? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has trabajado? ¿Qué es lo que más te ha afectado a nivel psicológico? ¿Y cómo lo estás viviendo ahora? Pues bueno, desde que empezó, pues como os he dicho antes, nunca piensas que vaya a durar tanto y ya cuando ves que las cosas no están saliendo como tú piensas, que los objetivos a corto plazo igual algunos los cumples pero otros no, ya al final tienes que cambiar tu chip drásticamente, digamos, ¿no? De decir, bueno, voy a enfocarme en caminar, como he dicho antes, en intentar recuperar una vida normal y es ahora, o sea, es lo que estoy intentando hacer, ¿no? Poco a poco recuperar la vida normal y el deporte si tiene que llegar, llegará. Pero lo más importante es, digamos, poder ser una persona antes que deportista, ¿no? Y obviamente esto es un proceso que dura su tiempo, que al final, sobre todo este año, cuando al final sabes prácticamente, ¿no? Que no vas a poder jugar, por lo menos esta temporada, ¿no? Pero tú tienes que seguir ahí, ¿no? Con tus compañeros y demás. Al final es verdad que desde mis compañeros, el staff y demás, todos me han ayudado mucho también. Y luego, sobre todo, también mi familia, ¿no? Porque al final tú tienes que sentirte, yo creo que arropado, ¿no? Y si no tienes ese apoyo desde casa, pues sí que puedes pasarlo mal porque tú al final vas al club pues como cada día, pero sabes que no vas a entrenar, sabes que ese fin de semana no vas a jugar y entonces se te puede hacer un poco bola. Por suerte el club también me dejaba pues cuando podía pues irme unos días a casa, ¿no? Porque al final tú te sientes como un poco, digamos, fuera, ¿no? Pero mis compañeros, ya te digo, siempre me han hecho como sentirme parte, ¿no? Del equipo, aunque no estuviese entrenando o no fuese a jugar por la lesión. Siempre me he sentido como muy vinculado a ellos y bueno, celebrando todo lo que tal, cuando los momentos malos intentando apoyar y ser uno más, pero sí que he tenido claro siempre, ¿no? En este proceso que había que hacer todo esto, ¿no? Ayudar a mis compañeros y en lo que pudiese para sentirme uno más, pero lo primero siempre era yo, ¿no? Porque al final es lo que he comentado antes, cuando pasas una situación tan complicada, no tienes, digamos, ni un poco ni que prestar atención a cosas menos relevantes, ¿no? Tienes que centrarte en ti, en mejorar, en poder hacer poco a poco las cosas de la vida normal y, y dejar un poco al lado, pues, los objetivos y demás, porque al final muchas veces los vas a cumplir y otras veces no. Entonces, por eso. Ser un poco egoísta, ¿no? Sí, un poco egoísta. Cuando estás lesionado, por ejemplo, en la primera recuperación del cruzado, a mí me vino súper bien irme a hacer la recuperación a Madrid, ¿no? Yo estaba jugando en Torrelavega y me vine a hacer parte de la recuperación a Madrid y me vino genial, ¿no? Porque estaba con mis colegas de siempre en el barrio, y ellos se iban a estudiar o a trabajar, yo estudiaba y me iba a hacer la rehabilitación, luego por las tardes nos veíamos y como que el cambiar el chip de modo equipo a modo recuperación me ayudó muchísimo. Y luego es verdad que los muchos fines pues iba a ver a mis compañeros, ¿no? Subía a Cantabria a ver los partidos y demás y eso también joder, te gusta, ¿no? El ir allí, poder apoyarles, estar en el vestuario con ellos, pero yo creo que es clave un poco eso, el salir un poco hacia afuera, ¿no? Digamos, y coger impulso para luego volver. Y mantener ese entorno, ¿no? O sea, tanto con los cruzados como esta última lesión hablas de tu familia, Mm, de tu gente, de tus compañeros de equipo, sí, ¿no? Mantener ese entorno sí, que te mantenga un poco vivo en eso sin dejar de... Tu rol cambia por completo, pero sin dejar de asumir tu rol. Tú ibas a entrenar igualmente cada día, me acuerdo que alguna vez te vine a ver ahí a sí, la ciudad deportiva, tú ibas a hacer tu gimnasio, tu fisio, tus horas tal, acompañabas al equipo cuando habéis hecho algunas competiciones importantes, los acompañabas, o sea, formas parte del equipo, no dejar de formar parte de eso, ¿no? sí, Mantener ese círculo, ese entorno, ese contexto que te haga sentir y,
y cuidarte y priorizarte un poco, no decir, vale, a mí esto ya no me va bien, yo cuando estoy 2 horas fuera de casa ya me duele el tobillo, por lo tanto, a las 2 horas menos 5 me voy, o sea, ser Sí, un... esto es tal cual, ¿no? Al final, tú cuando estás mucho tiempo fuera, puedes tener ese pensamiento, ¿no? Que alguna vez lo tuve de, ¿qué hago aquí, no? ¿Por qué estoy en Barcelona si estoy lesionado, no voy a jugar a corto plazo? ¿Qué hago aquí lejos de mi gente? Mi novia es de Cantabria, mi familia está en Madrid con mis amigos de toda la vida y piensas, ¿qué hago aquí, no? Y ahí yo me acuerdo que tuve una reflexión de, joder, sé que no voy a jugar a corto plazo, pero estoy en el mejor club del mundo, es lo que he soñado siempre, ¿no? De llegar aquí con los mejores jugadores del mundo, me siento uno más del equipo. Creo que es momento de aprovecharlo al máximo y luego ya Dios dirá, ¿no? Y yo creo que esa reflexión que hice, pues no sé si estaba con mis padres o mi novia, pues me ayudó mucho de decir, pues claro, vamos a aprovechar estos meses por mí, ¿no? Por mi recuperación, porque al final estás en unas instalaciones muy buenas, como ha dicho Albert, te ven los mejores médicos y demás, entonces tienes que aprovecharlo por tu persona y luego como experiencia de decir, joder, cuánta gente, cuántos chicos sueñan, ¿no? Con algún día llegar aquí y poder estar sentado al lado del vestuario con Gonzalo Pérez de Vargas o con Dicamen, ¿sabes? Y poder decir después que has ido a tomar un café o que hemos hecho una barbacoa en casa de no sé quién. Entonces, al final, todas estas cosas eh, te hacen ver que realmente, sobre todo también aquí, que hemos tenido un grupo increíble en Barcelona, de la fuerza del grupo y de que uno cuando pasa momentos malos tiene que rodearse de gente buena, compañeros, familia y amigos sobre todo. Esa parte que mencionabas ahora me llama la atención y, y que quería precisamente terminar de abordarla, o sea, tu círculo, tus amigos, el equipo. Y cuando vas en este proceso de ir recuperando, ir cambiando de objetivos, trasladando cosas que dices, bueno, sí, me quedo acá, acá está lo que está mi sueño y todo. Pero no deja de haber como ese espacio donde uno se plantea eventualmente, tengo que dejar mi sueño y trasladarlo a otra cosa, o tengo que pensar en algo diferente, o enfoco toda mi atención. ¿Cómo haces? Sí, y esta es la Sí, pregunta sí, realmente, o sea, ¿cómo haces para no distraerte con todo eso que te puede venir de, no, aquí lo dejo y se acabó, o sí. hago esto o lo otro, que algo mencionabas, ¿verdad? Pero mentalmente, ¿cómo haces ese trabajo? Bueno, al principio, por ejemplo, con la primera lesión de cruzado, digamos que del 100% de mis energías, pues prácticamente el 80-90% iban destinadas a la recuperación, ¿no? Cuando me sucede esto del tobillo, al principio es completamente igual, ¿no? Todas las energías en recuperarme, intentar volver a jugar, ¿no? Luego ya cuando ves que en tiempo pasa, pues cambias tus objetivos, como he dicho, a poder volver a caminar y demás. Entonces es como que tienes que jugar un poco con ponerte objetivos, pero que también muchas veces entiendas que los objetivos no dependen expresamente de ti, ¿no? Para cumplirlos. Y luego lo que has dicho, ¿no? De reinventarte y demás, pues al final tienes que tener un poco una visión a futuro de decir, eh, bueno, si esto por lo que sea se acaba o, por ejemplo, a día de hoy, ¿no? Como lo estoy planteando, pues si antes el 80% de mis energías iba en la recuperación, ahora quizá va un 50% en mi recuperación, en ir al gimnasio y demás, porque al final no es tanto como para recuperarme para hacer deporte, sino que me influye en mi vida normal, ¿no? Yo si por lo que sea estoy un mes sin pisar el gimnasio, que es imposible que ocurra, pero estoy un mes sin pisar el gimnasio y no cuido la alimentación o demás, pues, joder, al final repercute en tu tobillo, en tu salud y yo necesito un poco eso para poder seguir ahí, ¿no? Y luego, pues, cuando ya pasa mucho tiempo, como he dicho, pues igual el 50% de tus energías las enfocas en la recuperación, pero el otro 50% los tienes que ir destinando, ¿no? A otras cosas, ¿no? Que quizá, pues, antes no has tenido la suerte, por suerte o por desgracia, de compartir más tiempo, yo que sé, con tu familia, con tus amigos, por muchos entrenamientos, y cuando has estado lesionado, pues sí que tienes algo más de tiempo, de libertad, digamos, para poder pasar más tiempo con seres queridos y entonces es como que vas cambiando, digamos, pues tu foco de atención
cuando me ocurre es el 100% en vamos a esto, y cuando ya ves que pasa tiempo, que quizás son cosas que tampoco dependen de ti, que no es que sea directamente proporcional las horas que puedas invertir en ir al Claro, gimnasio y demás, en tiempo que Vas a recuperas recuperar. que vas a estar menos de baja, digamos, eh, pues cuando ves que no es proporcional dices, bueno, pues voy a enfocarme en otras cosas, estudiar, la familia, amigos, y, pasar tiempo de calidad con la gente que quieres. Entonces, creo que es bueno como saber llegar a un momento de decir, vale, me ha pasado esto, un putadón, como habéis dicho, pero tiene sus cosas buenas de decir, vamos a afrontar esas cosas buenas en vez de centrarnos en las malas. Claro, y esto no significa dejarlo todo. O sea, ustedes nos pensamos, yo también sufrí unos cruzados y uno de los errores fue a muerte, todo, 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 todo. Y me pasó factura. Am, físicamente y también te la pasa emocionalmente, porque es lo que tú dices, ¿no? No que tú empieces a priorizar otras áreas o a repartir, ¿no? Esta Las atención, energías. ¿no? Estas energías. ujú, Me encantaba, ¿no? Este concepto de repartir las energías, el foco emocional que puedas poner en cosas no significa que ahora de golpe, no, dejo la retación, dejo de ser profesional, dejo de cuidar. No, 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 mucho menos. Es que a veces, por mucho que yo vaya 5 horas al gimnasio, a partir de la hora 2, mi tobillo, mi rodilla ya está, ya no funciona. Entonces, exacto. hay 3 horas que a lo mejor las puedo dedicar Sí, en descansar, Mm, en quedar con los amigos, en irme con la familia, con la pareja, en lo que sea, y es entender, ¿no? Que ese orden de las ese energías orden, sí, es súper importante. Y mucha gente no sabe, o sea, sí, sí. nos lesionamos y insisto, de verdad, insisto mucho a la gente que nos vea o nos escuche. Hablamos de un tío que venía de ganar la Champions, de ser campeón de Europa, que habías debutado con la absoluta, que si no hubieras tenido hasta este putadón, a lo mejor hubiera estado en París, a lo mejor no sabemos, ¿no? Habría dependido de sí, tus sí, méritos sí, también, sí. pero estabas en ese radar. Y el tío nos está diciendo, no es verdad, porque Sí, pues mucho, o sí, sea, que ojo, que cuando pasa eso también es importante que toda tu energía, que cualquier persona diga, no, voy a muerte, me tengo que cortar la pierna, entonces, cuida otras partes, pues también es importante, porque hay veces que no todo depende de mí, no voy a poder hacer de total. todo, y si sigo empeñado en eso, lo que va a pasar es que mi estado Frustración, sí. emocional, Frustración. frustración, me voy a acabar hundiendo, me voy a acabar amargado, pues reparto. En ese proceso también, aparte, creo que lo has hecho de forma muy madura, entiendo y asumo mi situación. Oye, pues a lo mejor me meto a entrenar a chavales, a lo mejor por aquí hago carrera, a lo mejor, bueno, ya veremos. Sí, sí, y que ahí vas viendo justo esa separación de que no puedes dejar el resto de áreas de tu vida Mm. desatendidas y volcarte únicamente a una cosa, sabiendo que, a ver, o sea, tenemos que aprender a cuidar mucho eso. Y creo que es un punto muy valioso, ¿verdad? Porque lo hablamos mucho siempre entre nosotros, los deportistas, con la gente que compartimos. Todas las áreas de tu vida tienen que estar bien. Así como siendo deportista, cuidas tu alimentación, el descanso, el trabajo físico. Lo mismo como persona tienes que cuidar la familia, los amigos, tu vida social, ¿sí? Y asignar los tiempos. Lo hablábamos también con Albert la última vez que nos sentamos acá a conversar, precisamente de cómo separas los tiempos de tu día, cómo Ujú. vas agendando. Y, y me gusta mucho esta idea que trabajaron vosotros el tema de los escenarios, ¿sí? Mm. Muchas veces vamos de frente hacia el objetivo y olvidamos que no tenemos el control de las cosas. Y entonces plantearnos escenarios, tengo un escenario A, tengo un escenario B, tengo un escenario C, y estar preparado para el que venga. Que todo cambia, y que todo cambia. Exacto. O sea, al Mm. final, con Jaime arrancamos, que venías de una fase final de unos cruzados. Entonces, ¿qué quería? Quería entrenar alguna convocatoria. O entrenar, sin dolor, vale. Conseguimos esto, quiero entrenar una convocatoria. Conseguimos eso, quiero jugar un poco más. Juegas un poco más, ya quiero jugar de titular. Ya juego de titular, ya quiero jugar. Y siempre quieres un poco más, ¿no? Mm. Entonces, esos escenarios y objetivos es. Sí, es primordial. Yo creo que, bueno, por resumirlo un poco, es como que tu vida cuando estás metido en la vorágine de, pues eso, lo que ha dicho Albert, de más, 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 ¿no? Vas como así, ¿no? Y es lo que has dicho tú, que no dedicas quizá el mismo tiempo a otras cosas que también son importantes. Y ahora estoy como un poco más así, ¿no? Digamos que tocando un lado, otro lado, siempre con actividad física, eso primordial, porque depende de mi capacidad para hacer cosas, depende de estar bien físicamente ahora mismo. Entonces, eso lo primordial, pero
pero bueno, un poco repartiendo mi tiempo en Es otras como, cosas. como cuando eres DJ, ya estás acá, pero ya estás preparando la que viene. Y después que hablamos mucho de proceso y de perspectiva. Claro, Y, y a veces cuando estás metido ahí no te das cuenta. Y nos hemos ido viendo bastante a menudo. La última vez que comimos hace 3 meses más o Sí, dos menos. Un meses poco. por ahí, sí. Estás mucho mejor. O Sí, sea, ibas con muletas todavía. sí, Estuvimos sentados un par de horas en el sí. restaurante, te levantaste. Y yo he venido sin muletas. O sea, a veces también. Y creo que un trabajo. No tiene por qué ser un profesional de la psicología, pero que sí. Pero del entorno. Gente que a lo mejor no te ve tanto, que no está en el ojo del huracán, como estás tú como deportero, y Mm, digas, hostia, la cosa no va mal. Y claro, eso pasa como empresario, hablábamos antes, ¿no? O sea, llevas un proyecto, ¿no? Emprendes y el día a día te come y cuando tú miras, digo, ¿cómo estaba yo hace un año? mm. Bueno, tú conociste el anterior despacho, no tiene nada que Sí, sí, ver. sí, sí, claro, ¿Cómo claro. estábamos? ¿Cómo hemos mejorado? Te miras las hojas de facturación y dices, joder, ¿no? No, miras el equipo, miras los proyectos. Coger esa perspectiva es buena. sí, Lo que pasa es que no es fácil, porque a veces, hace 2 años, la perspectiva es, estoy jugando en Torrelavega, juego en el Barça, juego poco, juego mucho, no juego Champions, así juego Champions, y la perspectiva es, no total. podía andar, ahora empiezo a andar un poco más sin muletas. Ahora, Sí, entonces, ese cambio es Sí, sí, jodido y para mí es uno de los regalos que nos hace Jaime total. hoy. Yo creo que todo lo que nos has traído, Jaime, es valiosísimo. Y creo que hay algo ahí que yo resaltaría y es la idea de que normalmente nuestro foco de atención se va al problema. mm, Y en este caso tú logras hacer ese traslado. Bueno, está el problema, pero ¿cuáles son mis soluciones? Empiezo a mover mi foco de atención a todo lo demás sin dejar de atenderlo, mm. pero y es que nos pasa mucho, o sea, en la vida diaria vemos un problema y nos enganchamos y te quedas en un bucle y no sales del problema en lugar de ver las soluciones o simplemente va, lo dejo estar un momento y puedo poner mi atención en otras cosas y te vas moviendo. O sea, es que en realidad a ver, esa es la lección que yo Sí, puedo trasladar de mucho de lo que has hablado también para quienes nos están escuchando, de no quedarte enganchado en el problema, o sea, de poder decir, bueno, esto está pasando, sí, es una realidad, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué opciones tengo? ¿Cómo puedo solucionar? ¿Cuál va a ser el trabajo? Establezco objetivos, mis escenarios y voy trabajando hacia esa búsqueda. sí. Una de las cosas en las que Albert más me ha ayudado, yo creo, cuando empezamos a trabajar es, me acuerdo, siempre lo que teníamos en mente es lo que depende de ti, ¿no? Y es la clave, yo creo que un poco de todo es darse cuenta de las cosas que dependen de ti y las que no dependen de ti. Entonces tú puedes decir, mira, depende de mí ir 3 horas al gimnasio, lo voy a hacer cada día o lo que sea. Pues luego hay otras muchas, y sobre todo, por ejemplo, en este último proceso que me ha tocado vivir, de cosas que no dependen de mí, ¿no? Y que no puedo controlar. Y si tú pierdes parte de tu tiempo en frustrarte con las cosas que no dependen de ti, yo creo que estás entrando en una vorágine que luego igual te cuesta mucho más salir, ¿no? Que si desde el primer momento estás bien aconsejado o te dicen de verdad, oye, que tú no tienes la culpa, ¿no? De esto que te ha pasado, que no, Ah, ¿sabes? Hostia. Entender un poco eso, es la situación No, es... sacas una bomba a 2 minutos de total. terminar, ¿no? Y habría que... Hay que marcarla realmente, o sea, es lo que acabas de decir es súper importante. Sí. Am, sí, ya he pensado, hostia, en 1 minuto y medio no la resumimos, pero es importante y es muy clave. Yo me acuerdo que en algún momento hablamos, hostia, cuando empezamos a ver un poco más claro lo que tenías, conocemos casos parecidos al tuyo, entonces también un poco para cerrarlo, yo creo que la historia de Jaime es mucho más potente de lo que creo que hemos podido captar, Creo y que creo que sí. hemos captado Sí, bastante, sí. pero lo es. La gente, ¿no? Porque tenemos un poco cómo pueden contactar con él, cómo pueden seguirnos, si tienen algo en redes o algo. Si hay alguien que haya podido vivir algo que a lo mejor escuche, que no sabemos de los 5 oyentes que vamos a tener, o los 5.000, ya veremos, ojalá sean más, que va a decir, hostia, este payo lo que ha vivido, pues le mando un Instagram, le escribo por aquí, Exacto. hay algún sitio donde te puedan encontrar. Sí, Y que, siempre disponible en Instagram o Twitter. J Gallego con 2 S me llamo en Instagram y en Twitter Jaime Gallego y al final una M. Y seguro que hay mucha gente que nos escucha que es del ámbito del deporte que está pasando por situaciones parecidas y le podré echar una mano sin problema. es que Genial. no hay nada mejor que Sí, alguien que, por desgracia, o por otro lado, como vimos, por suerte, lo haya podido vivir y al final
O sea, Sí. cuando ves que no solo que se sale, sino el cómo se sale, cada vez es una de las cosas potentes que tienes tú. Pero al final, no nos olvidemos, no lo pareces, pero tienes 23 años. Sí, sí. O sea, que a veces pienso, Sí, me voy a comer con él y tal, y pues sí, tiene 23 años el tío. Y no sí, lo sí. parece, no, ahora te has comprado una casita en Cantabria, Sí, sí, bien sí. ahí. Es que he vivido como una vida un poco más de persona mayor, Sí, digamos, antes claro, de tiempo, ¿no? Por esto Claro. del deporte, pero al final es una cosa de las que piensas cuando tienes una lesión complicada, ¿no? Tengo toda la vida por delante, ¿no? Esto que siempre te dicen, pues tal cual. es real. Total. Pues, a ver, nos queda un poquito tiempo, pero no te queremos dejar escapar sin la pregunta. ¿Cómo es tu juego interno, Jaime? ¿Eres más tranquilo, vas fluyendo por la vida o te obsesiona mucho el tema, te come la cabeza? Soy bastante cuadriculado, la verdad. O sea, me gusta tener todas las cosas que puedo controlar, lo que hemos hablado antes, me gusta tenerlas controladas. Y las que no puedo controlar, simplemente dejo que fluyan. Pero sí, me gusta ser ordenado con todas las cosas de horarios o en casa. Bueno, mi novia podría decir que tengo muchas manías, ¿no? Y tal. Pero sí, me gusta estar pendiente de las cosas que tengo que estar pendiente y prestar atención a la gente, ¿no? Que te presta atención a ti, que te ayuda a ti, sobre todo eso. Genial. Pues bueno, encantadísimos, Jaime, de haberte tenido por acá, sobre todo nuestro segundo episodio, Albert, estamos apenas arrancando y queremos poder llevarles mucha información, poder compartir con ustedes, creo que a eso vamos, que nos empiecen a seguir, que empiecen a compartir el canal y pues nada, o sea, agradecer a los dos Sí, estar acá y compartiendo. sobre todo los que se atreven al principio, ¿no? Que ayer lo hablábamos, y dicen, hostia, cuando seas como... Digo, bueno, espérate, primero si conseguimos que la gente le pueda ayudar, realmente el segundo, pero el primero estaba yo un poco como invitado, sí, casi casi que eres el Casi primero, que eres el primero, así que si ¿cierto? realmente esto llega a algo, ya no Siempre sé, podré decir que he sido el lo primero. enmarcaremos y Sí. haremos algo. No, la verdad que me he que- pasado un gran rato aquí charlando y encantado siempre y ojalá algún día volver cuando el canal sí. sea la leche. Y que esto pueda ayudar a la gente, Seguro, por es lo Sí, supuesto. más eso sobre todo importante. también, que pueda ayudar a gente, inspirar a gente y ayudar a gente que esté pasando en unas situaciones parecidas en el Al deporte. final es un poco lo que hacemos en Atempo, Claro, día a día, ¿no? Esto lo visibilizamos, le ponemos voz y cara a cosas que la gente no conoce, pero sí, nuestro día a día... Nosotros en Atempo, como muchísimos profesionales, ¿eh? Que siempre decimos, no somos los únicos. Trabajamos para ser los mejores, pero no somos los únicos. Hay muchos profesionales que están totalmente capacitados para claro. ayudar en esto, y nosotros somos uno de ellos, acompañar, guiar a la gente y darle este soporte. Sí, sí, total. Y precisamente todas estas herramientas, como ahora con el podcast, como una más para poder apoyar a toda la gente que nos escucha, que nos vea, que se quiera acercar a nosotros y trabajar desde toda la perspectiva humana, ¿verdad? Que es lo más importante. Y pues nada, agradecerte, Jaime, a todo el equipo de Atempo, a la producción, Unai, que nos ha hecho Muchas un gracias a ti. trabajazo con el estudio y el montaje. Y compartir, que nos sigan y nos vemos en la próxima. Sí, sí. Bueno, Pues bueno, que nada, vaya muchas bien. Pronto, gracias. hasta la siguiente. Chao.